El patrón dio una tierra destruida como pago, pero ella escondía un secreto. Hilario Treviño tenía más de 60 años de trabajo honesto a sus espaldas y nada que mostrar, salvo las manos callosas y un sombrero raído que ni el sol respetaba ya. Cuando el hacendado Gonzalo Elizondo anunció que iba a cerrar las operaciones de la hacienda y despedir a los empleados más antiguos, Hilario fue el último en creerlo. Después de todo, eran 43 años sirviendo a esa tierra. El pago que recibió, sin embargo, no fue en pesos, fue una escritura de propiedad. Un papel amarillento que señalaba un pedazo de tierra en medio de la nada, a casi 30 kilómetros del pueblo de Monte Hondo, una columna de humo negro aún elevándose de lo que quedaba de una vieja construcción de ladrillos quemados. Gonzalo le entregó el sobre con una sonrisa que Hilario no supo descifrar en ese momento. «Es lo que tengo para darte, Layo. La tierra es tuya por derecho. 43 años no se pagan con nada menos». Hilario miró el humo a lo lejos y sintió el estómago apretarse. Aquello no parecía un pago, parecía un insulto. Lo que él no sabía era que esa tierra arrasada, seca, cubierta de polvo y de ruinas de adobe, guardaba algo que Gonzalo conocía muy bien, algo que el viejo hacendado esperaba que Hilario nunca descubriera. La hija de Hilario, Marisol, tenía 38 años y vivía en la ciudad con su esposo Javier y sus 2 hijos pequeños. Cuando su padre llamó contándole lo que había recibido como pago, ella guardó silencio por un buen rato antes de hablar. «Papá, ¿usted aceptó? ¿Una tierra destruida en medio del altiplano?» «Acepté, hija. Es lo que había. Usted dejó que lo engañara otra vez». Hilario no respondió. Colgó el teléfono despacio y se quedó mirando la escritura de propiedad sobre la mesa de madera de su casita sencilla en el fondo de la hacienda, la misma en la que había vivido por décadas. En pocos días esa casa tampoco sería más suya. Tenía que irse, y el único lugar al que podía ir era esa tierra en el fin del mundo. Hilario cargó lo que pudo en un camión viejo prestado por el vecino Teodoro, un hombre igualmente anciano que había trabajado en la misma hacienda y había sido despedido con algo de dinero, pero sin tierra. Los dos partieron una mañana calurosa, con el sol ya castigando desde temprano, por el camino de terracería que atravesaba el matorral seco. Cuando llegaron al terreno, lo primero que Hilario vio fue el humo. Había dejado de subir con fuerza, pero aún salía un hilo oscuro de lo que quedaba de la construcción de ladrillos viejos. El suelo estaba reseco, agrietado en varios lugares. No había árbol, no había sombra, no había nada que recordara a vida. Teodoro bajó del camión, se puso las manos en la cintura y miró alrededor con una expresión de quien quería decir algo, pero prefirió quedarse callado. «Habla», dijo Hilario. «No es el lugar más bonito del mundo, Layo». «No lo es, pero es tuyo». Hilario se ajustó el sombrero raído más profundo en la cabeza y fue caminando despacio hacia las ruinas. El calor subía del suelo en ondas. Las piedras de los ladrillos quemados aún estaban calientes. Bordeó los escombros y llegó al fondo de la estructura, donde había un hoyo en el suelo, cubierto por una tabla vieja que el incendio no había alcanzado por completo. Teodoro llegó por detrás. «¿Qué es eso?» «No sé», respondió Hilario empujando la tabla con el pie. La tabla se movió y reveló una abertura de unos 70 centímetros de diámetro, demasiado profunda para ver lo que había dentro sin una linterna. Hilario volvió al camión. Tomó una linterna y regresó. Iluminó el hoyo. Era una especie de cisterna antigua, revestida de piedra, y en el fondo había agua. Agua limpia, oscura de profundidad, pero limpia. Teodoro silbó bajito. «Pozo artesiano», Layo, escondido debajo de las ruinas. Hilario se quedó quieto, mirando el reflejo de su propia linterna allá abajo. En ese altiplano seco el agua valía más que cualquier cosa, y Gonzalo lo sabía. Lo supo cuando entregó la escritura con esa sonrisa que Hilario no había logrado descifrar. Ahora lo descifraba. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando, en los días siguientes,
Hilario armó una lona entre el camión y dos postes de madera que encontró entre los escombros. Era lo que tenía como refugio. Teodoro se quedó con él los primeros 3 días, ayudando a limpiar los destrozos, apilar los ladrillos que aún servían y probar el agua del pozo. Fueron hasta el pueblo de Montehondo a buscar un balde y una cuerda más larga. El dueño de la tienda de abarrotes, un hombre llamado don Crescencio, miró a los dos viejos con curiosidad cuando pidieron los materiales. «¿Se están instalando por aquí?» «En la tierra de la cima del cerro», dijo Hilario. Don Crescencio parpadeó. «La tierra de Gonzalo Elizondo. Era de él, ahora es mía». El hombre se quedó callado por un momento. Luego bajó la voz casi sin querer. «Esa tierra tiene historia, don Hilario». «¿Qué tipo de historia?» Don Crescencio miró a los lados antes de responder. «Dicen que cuando el viejo Hipólito Elizondo, el padre de Gonzalo, compró aquella área hace tiempo, había una familia viviendo allí. Los Casas. Se fueron de repente, sin explicación. Dejaron todo. Pero antes de irse, el viejo Casas registró algo en la notaría pública del pueblo. Nadie sabe bien qué era». Hilario sintió un escalofrío a pesar del calor. ¿Y ese registro todavía existe? Si la notaría no lo perdió, debe estar allí. Teodoro tocó el brazo de su amigo discretamente. Los dos pagaron los materiales y salieron. En la banqueta, el sol pegaba fuerte, y el polvo de la calle se levantaba con cualquier brisa. «¿Vas a buscar ese registro?», preguntó Teodoro. «Voy», dijo Hilario sin dudar. Pero mientras caminaba de regreso al camión, otra preocupación empezó a crecer dentro de él. Si Gonzalo sabía del pozo, y lo sabía, ¿por qué entregó la tierra? El hombre era demasiado calculador para regalar algo. Debía haber algún plan detrás de todo eso. ¿Y si la tierra fuera un regalo envenenado? Marisol llegó a Montehondo una tarde de jueves, manejando su coche pequeño con los 2 hijos dormidos en el asiento trasero. Cuando vio a su padre bajo la lona, en una silla de madera chueca, con el sombrero puesto y la mirada fija en el horizonte de polvo, casi lloró. «Papá, usted no puede quedarse aquí así». «Estoy bien, hija. Usted está durmiendo debajo de una lona. Tiene 62 años. 63. Cumplí años el mes pasado». Ella bajó del coche y fue hacia él. Se sentó en el suelo junto a la silla como hacía cuando era niña. «Usted merecía mucho más que esto. Lo sé, pero es lo que hay, y tal vez sea más de lo que parece». Marisol miró la tierra vacía alrededor, los ladrillos apilados, las ruinas y el polvo. «¿Qué quiere decir con eso?» Hilario contó lo del pozo, contó la conversación con don Crescencio, contó lo de los Casas y el registro en la notaría. Marisol escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio por un buen rato, mirando el agujero tapado en medio de los escombros. «Esto lo cambia todo, papá». «O no cambia nada. Todavía tengo que descubrir qué está tramando Gonzalo. ¿Qué cree que quiere?» «No sé. Pero entregó esta tierra riéndose. Y Gonzalo Elizondo no se ríe por nada». Esa noche, con los niños durmiendo en el coche y Marisol tratando de descansar en una cobija tendida en el suelo, Hilario se quedó despierto, escuchando el silencio del altiplano. Era un silencio diferente al de la hacienda, más pesado, más viejo. Pensó en los 43 años sirviendo a Gonzalo, en las cosechas buenas que había ayudado a construir, en las sequías que enfrentó junto a los otros trabajadores, en todo lo que había dado sin recibir lo que merecía. Y pensó en los Casas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué habían dejado registrado? ¿Por qué se fueron sin llevarse nada? El viento secó el sudor en su frente y levantó una nube de polvo fino. Hilario cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Muy temprano, antes de que el sol calentara, despertó a Marisol. «Voy a la notaría hoy». Ella se frotó los ojos. «Voy contigo». La notaría de Montehondo era un cuarto pequeño en una construcción vieja en el centro del pueblo, con paredes gruesas y un olor a papel añejo que entraba por la nariz apenas se abría la puerta. La empleada, una mujer llamada Socorro, como de unos 50 años,
Miró a los dos con atención cuando Hilario explicó lo que buscaba. «Los registros antiguos están en el archivo del fondo», dijo ella. «Pero son muchos años de documentación. Va a depender de cuándo se hizo ese registro de los casas. Debe tener unos 40, 50 años», dijo Hilario. Socorro desapareció por casi una hora. Cuando regresó traía un sobre grande en la mano, desgastado en los bordes pero intacto. «Lo encontré. Estaba catalogado con el nombre de la familia Casas y una nota diciendo que se había entregado una copia a la notaría de la Ciudad de México. Pero el original se quedó aquí». Hilario tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Marisol se puso a su lado, los dos inclinados sobre el mostrador mientras él lo abría despacio. Dentro había un documento escrito a mano, con letra menuda y firme. Era una declaración. El viejo Faustino Casas declaraba que, al dejar la tierra que había sido suya por años, dejaba constancia de que en el subsuelo de esa propiedad había un manantial natural de agua, protegido por capas de roca y accesible a través de un pozo que él mismo había excavado. Declaraba además que la tierra había sido tomada por medios que consideraba injustos y que cualquier persona que llegara a ser propietaria legítima de ese terreno tendría derecho sobre el manantial, pero que el acceso al acuífero mayor, que alimentaba el pozo, se extendía por un área mucho más grande que los límites de la propiedad original. Hilario y Marisol se miraron el uno al otro. «Papá, esto significa que el agua no viene solo de la cisterna, viene de un manantial que pasa por debajo de un área enorme». ¿Y Gonzalo sabía esto? Hilario dobló el documento con cuidado y miró a Socorro. «¿Puedo sacar una copia de este documento?» «Claro», dijo la mujer. Mientras sacaban la copia, Marisol llevó a su papá a un rincón y habló bajo. «Papá, si este manantial pasa por un área grande, también pasa por la tierra de Gonzalo». «Muy probablemente. ¿Y si él decide usar esa agua? ¿Construir algo encima? Podría cortar el abastecimiento del pozo que está en su tierra». Hilario la miró con una expresión que mezclaba preocupación y algo que ella no reconoció de inmediato. Luego lo entendió. Era determinación. «Es exactamente por eso que él me dio esta tierra, Marisol. Quiere usar el manantial, y para hacerlo sin problemas necesitaba que alguien se quedara con el terreno del pozo sin saber lo que tenía. Alguien a quien pudiera convencer después de vender por nada». Marisol contuvo el aliento. «Va a aparecer con una oferta de compra. Va a aparecer. Es solo cuestión de tiempo». Y de hecho, no tardó. 2 días después, mientras Hilario y Teodoro comenzaban a limpiar mejor el área alrededor del pozo, un carro apareció en el camino de terracería que llevaba al terreno. No era el carro de Gonzalo. Era un carro más nuevo, de un hombre más joven, de traje claro y expresión demasiado simpática para ser verdad. Se presentó como Arturo, asesor de negocios del señor Gonzalo Elizondo. El señor Gonzalo se enteró de que el señor Hilario está teniendo algunas dificultades de adaptación en el terreno, dijo el hombre sacando un sobre del bolsillo, y quisiera hacer una propuesta generosa de recompra de la propiedad. Hilario tomó el sobre, lo abrió, miró la cantidad escrita adentro. Era una suma razonable para quien no supiera lo que la tierra valía de verdad, pero Hilario ya lo sabía. Dobló el sobre y lo devolvió a Arturo. «Puede llevárselo de vuelta a Gonzalo y decirle que no vendo». El hombre parpadeó sorprendido. «Señor Hilario, quizás usted no haya entendido el valor de la oferta». «Entendí muy bien, y también entiendo lo que vale esta tierra, más del doble de lo que dice ese papel». Santiago guardó silencio por un momento. Luego sonrió de una manera que ya no era amable. «¿Está seguro?» «Lo estoy». El hombre regresó al coche sin decir más. Hilario se quedó mirando cómo el coche levantaba polvo en el camino de terracería hasta perderse de vista. Teodoro llegó por detrás. «¿Va a volver con otra propuesta?», dijo Teodoro. «¿O va a intentar otra cosa?», respondió Hilario, y en eso tenía razón. 3 días después, Hilario despertó de madrugada con un ruido extraño. Salió de debajo de la lona y vio, en la oscuridad, 2 figuras moviéndose cerca del pozo. No corrió.
encendió la linterna y caminó despacio hacia ellas, hablando en voz alta. «Buenas noches». Las figuras salieron corriendo sin decir nada. Hilario llegó al pozo y vio que alguien había intentado tapar la abertura con cemento fresco. El trabajo estaba a medias, la mezcla aún húmeda. Se quedó quieto mirando aquello por un largo momento. Teodoro se despertó con el ruido y llegó con una vela en la mano. «¿Qué pasó?» «Intentaron tapar mi pozo». Teodoro miró el cemento fresco. «Hijo de su...» Hilario sacó el cemento aún blando con un pedazo de palo, limpió el borde del pozo y volvió a colocar la tabla. Luego regresó a la lona y se quedó sentado sin dormir hasta el amanecer. Por la mañana tomó una decisión. Llamó a Marisol y le pidió que viniera otra vez. También le pidió que trajera a su esposo Javier, que trabajaba con documentos y conocía gente en la Ciudad de México. «Papá, ¿pasó algo?» «Pasó, pero todo está bien. Los necesito aquí». Javier llegó junto con Marisol al día siguiente por la tarde. Era un hombre de unos 40 años, serio, que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando Hilario le mostró el documento de los Casas y le contó lo que había sucedido en la madrugada, Javier se tomó un tiempo para procesarlo todo. «Usted necesita registrar este pozo como parte de la propiedad de forma explícita», dijo. «Y necesita documentar lo que pasó esa noche». «¿Cómo?» «Testigos». Teodoro lo vio. En la notaría pública pueden recibir una declaración firmada por testigos sobre el intento de daño a la propiedad. ¿Y eso sirve de algo? Crea un registro formal. Si Gonzalo intenta cualquier otra cosa, hay un historial documentado en su contra. Hilario asintió lentamente. Había algo reconfortante en tener a Javier allí, alguien que conocía el camino de las piedras burocráticas, pero también había un peso que no se le quitaba del estómago. Estaba en un terreno seco, en guerra silenciosa, con un hombre rico e influyente, con una lona por techo y un pozo como único patrimonio. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, Javier y Marisol se quedaron más tiempo del que planeaban. Javier fue a la notaría pública con Teodoro para hacer la declaración. Marisol, por su parte, empezó a conversar con los habitantes de Montehondo, tratando de entender más sobre la historia de la familia Casas y sobre lo que Gonzalo Elizondo planeaba para aquella región. Fue una tarde cuando encontró a doña Enriqueta. Enriqueta tenía 76 años, cabellos blancos y ojos que parecían guardar más recuerdos de los que podían contener. Vivía en una casa al fondo de una calle estrecha, con un jardín lleno de macetas coloridas que contrastaban con el altiplano a su alrededor. Había nacido en Montehondo y nunca se había ido de allí. Marisol fue a verla por recomendación de don Crescencio, de la tienda de abarrotes, quien dijo que si alguien sabía la historia de los Casas, era doña Enriqueta. La anciana la recibió con un vaso de agua de coco y una mirada de quien ya esperaba esa visita. Sabía que alguien iba a aparecer un día preguntando sobre esto, dijo, sentándose en la mecedora del porche. ¿Conocía usted a los Casas? Conocía a Faustino. Era amigo de mi marido. Buena persona, trabajador. Tenía esas tierras antes de que llegara ningún Elizondo por aquí. ¿Qué pasó con ellos? Enriqueta se meció despacio en la silla. El padre de Gonzalo, Hipólito, era un hombre al que le gustaba crecer a costa de los demás. Cuando llegó a esta región, empezó a comprar tierras. Pero no compraba, no, presionaba. Creaba problemas, bloqueaba el acceso a caminos, hablaba mal en las reuniones hasta que la gente perdía crédito y ya no podía vender lo que producía. Entonces, en la desesperación, compraba por nada. ¿Y con Faustino Casas fue así? Con Faustino fue diferente. Faustino no se dio fácil, resistió mucho tiempo, pero tenía una familia que mantener, hijos que criar, e Hipólito fue astuto. No atacó a Faustino directamente, atacó sus relaciones, esparcía el rumor de que el agua del pozo estaba contaminada, hizo que los vecinos dejaran de comprar el queso que la familia producía.
Aisló a aquella familia poco a poco hasta que ya no había nada que hacer. Marisol sintió un nudo en la garganta. Y Faustino se fue. Se fue. Pero antes de irse, hizo lo que pudo. Registró todo en la notaría pública. Dijo que algún día alguien usaría ese registro contra los Elizondo. Parece que ese día llegó. Marisol miró a la anciana con los ojos llorosos. ¿Usted sabe a dónde fue a parar la familia Casas? Enriqueta dejó de mecerse. Lo sé. Faustino falleció hace unos 20 años. Pero tiene una nieta aquí en el pueblo, se llama Jimena. Trabaja en la botica de la calle del mercado. Nunca se fue porque dijo que algún día iba a recuperar lo que era de su familia. Marisol se quedó quieta, procesando aquello. Luego se levantó y le agradeció a la anciana. «Gracias, doña Enriqueta». «Ve a hablar con Jimena», dijo la anciana, volviendo a mecerse, «y dile que Enriqueta le manda recuerdos». La botica era pequeña y tenía el olor característico a medicina y alcohol. Jimena estaba detrás del mostrador, una mujer de unos 50 años, cabello negro con canas, rostro serio pero no cerrado. Cuando Marisol se presentó y dijo que su padre había recibido la tierra de los Casas como pago por trabajo, algo cambió en el rostro de Jimena. No era enojo, se parecía más a alivio. Sabía que ese terreno iba a aparecer de nuevo en mi vida de alguna manera, dijo ella en voz baja. ¿Usted tiene algo que perteneció a la familia? ¿Algún documento de su abuelo? Tengo una carta. Mi abuelo la escribió antes de irse. Nunca se la mostré a nadie porque nunca supe qué hacer con ella. ¿Puedo verla? Jimena la miró por un momento largo. Luego dijo, «Ven mañana por la mañana, te la traigo». Marisol regresó al terreno tan acelerada que apenas podía explicarle bien a su padre lo que había descubierto. Hilario escuchaba en silencio, sentado en la silla torcida, con el sombrero en las manos. Cuando ella terminó, él se quedó mirando el horizonte por un rato. Entonces, los Casas eran los dueños originales de esta tierra. Lo eran. Y Gonzalo sabe toda esta historia. Tiene que saberla. Creció escuchándola de su padre. Hilario se puso el sombrero de nuevo y se quedó callado. El sol estaba bajando y la luz se volvía naranja sobre el suelo agrietado. «¿Qué puede tener la carta?», dijo él, más para sí mismo que para Marisol. «No sé, papá, pero Jimena pareció aliviada cuando le hablé de usted, como si hubiera algo que ella no podía resolver sola». Javier, que había escuchado todo, habló por primera vez. «Si esa carta tiene alguna información sobre la propiedad original, sobre cómo la tierra fue quitada a los Casas de forma irregular, puede que haya base para cuestionar el título actual». Hilario miró a su yerno. «¿Estás diciendo que tal vez la tierra nunca fue legítimamente de los Elizondo?» «Estoy diciendo que puede ser. Dependiendo de lo que esté en esa carta y de lo que haya en los registros más antiguos, puede que la escritura de propiedad que usted recibió ya tenga un historial de irregularidad detrás. Eso puede ser un problema, o puede ser una oportunidad». Esa noche, el viento trajo un olor diferente. Casi como si la tierra, debajo de todo ese polvo y destrucción, supiera que algo estaba a punto de cambiar. Hilario se acostó y se quedó mirando el cielo estrellado sobre la lona abierta. Las estrellas en el altiplano eran muchas, más que en la ciudad, como si la oscuridad alrededor dejara espacio para que aparecieran. Pensó en la vida entera que había vivido en servicio, en las mañanas frías, en los almuerzos sin sombra, en las noches en que volvía a casa con el cuerpo partido y todavía encontraba ánimo para escuchar a los hijos antes de dormir. Marisol había crecido viendo al padre trabajar así, y nunca se había quejado, al menos no delante de él. Pero él sabía que ella cargaba algo parecido a un rencor, no del padre, sino de la situación, de la vida que no había sido más fácil. Tal vez todavía hubiera tiempo de cambiar algo. A la mañana siguiente, Marisol fue a la botica temprano. Jimena ya la esperaba con un sobre en la mano, más pequeño que el de la notaría pública, doblado muchas veces, el papel casi transparente de tan viejo. Las dos se sentaron en una mesa al fondo de la botica, antes de abrir el movimiento. Jimena desdobló la carta con cuidado como quien maneja algo que puede desaparecer,
Era la letra del viejo Faustino Casas, parecida a la del documento en la notaría pública, firme y menuda. La carta decía lo siguiente. En resumen, Faustino había descubierto antes de irse que el acuerdo que firmó con Hipólito Elizondo había sido fraudulento. La firma en uno de los documentos de transferencia no era suya. Alguien había falsificado el papel. No tenía cómo probarlo en su momento sin recursos ni tiempo, pero guardó una copia del documento original con su firma verdadera, diferente a la que constaba en los registros del ayuntamiento. Esa copia estaba escondida. Jimena y Marisol se miraron. «¿Dónde está esa copia?», preguntó Marisol. «Mi abuelo la escondió dentro de una de las piedras de la estructura de adobe de la casa antigua. La piedra con una marca de cruz rayada». Marisol contuvo el aliento. «La casa antigua que está en ruinas, en la tierra de mi padre». Jimena asintió muy despacio. «Exactamente». Volvieron juntas al terreno. Hilario y Javier escucharon todo sin interrumpir. Cuando terminaron, Javier fue directo a las ruinas con una linterna y empezó a examinar los ladrillos apilados uno por uno, buscando la marca de cruz. Hilario fue con él. Teodoro también. Se tardaron casi 2 horas. El sol estaba en medio del cielo y el calor era sofocante. Teodoro ya se había sentado a la sombra de uno de los pilares, tomando agua, cuando Javier llamó desde dentro de las ruinas. «La encontré». Era un ladrillo en la esquina más al fondo de la estructura, parcialmente enterrado. Tenía una cruz rayada en la cara inferior. Javier lo sacó con cuidado, y dentro había un hueco excavado en la argamasa. Y dentro del hueco, enrollado en un trapo de algodón oscurecido por el tiempo, había un documento. Hilario lo tomó en las manos. Las manos le temblaban de verdad ahora. Teodoro llegó corriendo, olvidándose del calor. Javier desdobló el trapo. El documento estaba amarillento pero legible. Era una copia de la escritura de transferencia con la firma de Faustino Casas. Al lado había otra hoja, escrita por el propio Faustino, comparando su firma verdadera con la que aparecía en el registro del ayuntamiento y explicando punto por punto las diferencias. Nadie dijo nada por un buen rato. Fue Jimena quien rompió el silencio. «Esto es lo que mi abuelo guardó toda la vida. La prueba de que la tierra fue tomada con falsedad». Hilario la miró. Era una mujer que había crecido con esa injusticia dentro de casa, pasada de generación en generación como un peso que nadie sabía cómo soltar. «Jimena», dijo él, con la voz más firme de lo que sentía. «¿Sí? Esta tierra tiene historia suya, más de la que tiene mía. ¿Qué quiere hacer con esto?». Ella lo miró con una expresión que era a la vez sorpresa y gratitud. «No quiero la tierra de vuelta, don Hilario. Ya no tengo cómo usarla. Lo que quiero es que la verdad salga a la luz. Que Gonzalo Elizondo no quede por encima como quedó su padre». Hilario asintió. «Entonces vamos juntos». Javier lo organizó todo. Llevó los documentos a la notaría pública. Le pidió a un abogado de la ciudad vecina que analizara el material. El abogado, un hombre llamado licenciado Arturo Vaca, viejo de cabellos blancos y con fama de honesto, se quedó callado por mucho tiempo leyendo los papeles. Luego se quitó los lentes y miró a Javier. «Si esto se verifica como auténtico, el título de propiedad original de los Elizondo tiene un vicio de origen. Esto no cancela automáticamente la escritura actual del señor Hilario, porque él recibió la tierra en pago de buena fe. Pero puede abrir un proceso contra la familia Elizondo por posesión ilegítima histórica, y puede, dependiendo del análisis, resultar en indemnización». «¿Indemnización para quién?», preguntó Javier. «Para los herederos legítimos de los Casas, y posiblemente para trabajadores que puedan comprobar décadas de servicio sin compensación adecuada». Javier miró a Hilario, quien estaba sentado en la silla del lado de afuera del escritorio, sombrero en mano, esperando. Entró. Se arrodilló ligeramente a la altura del viejo y habló en voz baja. «Papá, el licenciado dice que puede haber una indemnización. Para usted también. Por los 43 años». Hilario se quedó quieto. «Indemnización. Sí». El viejo se quedó mirando el sombrero gastado en las manos.
Luego cerró los ojos por un momento. «No es eso lo que quiero», dijo él, abriendo los ojos. «Quiero que sea justo, que Jimena reciba lo que es suyo, que mi tierra siga siendo mía, que Gonzalo no pueda usar el manantial para perjudicar a nadie. Pero usted tiene derecho. Javier, 43 años me enseñaron una cosa. Derecho y justo no son siempre lo mismo. Quiero lo que es justo». Javier se quedó en silencio. Luego asintió. Las semanas siguientes fueron duras. Gonzalo Elizondo, cuando supo que los documentos habían aparecido, mandó a Santiago de vuelta con una propuesta diferente. Esta vez no era para comprar el terreno, era para hacer un acuerdo de silencio, un valor razonable a cambio de guardar los documentos de los Casas y no llevar el asunto adelante. Hilario rechazó de inmediato. Santiago volvió una tercera vez, esta vez acompañado de otro hombre que se presentó como abogado del señor Gonzalo. Querían hablar directamente con Javier. La reunión ocurrió en la veranda de la lona. Sentados en cajas de madera, los dos lados se encararon. El abogado de Gonzalo habló mucho y dijo poco. Al final, lo que quedó claro era que Gonzalo quería que eso se barriera debajo de la alfombra. Javier escuchó todo, agradeció la visita y dijo que la respuesta sería dada por el licenciado Arturo Vaca, quien ya había sido contratado para representar a la familia. Cuando los hombres se fueron, Marisol salió de dentro de la lona donde había estado escuchando y abrazó a su esposo. «Estuviste increíble». «Fue tu padre quien fue increíble», dijo Javier. «Él fue el único que nunca cedió». Hilario, que había escuchado todo desde la silla torcida, se quitó el sombrero y lo puso en la rodilla. Uno no cede cuando sabe que tiene razón, pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió la semana siguiente. Gonzalo Elizondo apareció personalmente, temprano en la mañana, con su coche, sin asesores y sin abogados. Bajó solo, con ropa sencilla, sin el orgullo habitual que Hilario reconocía en él. Era un hombre de unos 70 años, más viejo que Hilario, con el rostro marcado por el sol y por el peso de decisiones que no eran fáciles de cargar. Hilario estaba de pie cuando lo vio. No dijo nada. Esperó. Gonzalo se detuvo a 2 metros de distancia y se quedó mirando el pozo por un momento. Luego miró a Hilario. «Hilario». «Gonzalo». Un silencio largo. «Sé lo que encontraste», dijo Gonzalo finalmente. «Sé que lo sabes. Yo sabía de esta tierra desde que era niño. Mi padre me lo contó. Contó que la había tomado de una familia y cómo la había tomado». Hilario no dijo nada. «Él no era un hombre bueno, mi padre», continuó Gonzalo, con la voz más baja. «Crecí sabiendo eso y fingiendo que no lo sabía. Es más fácil así». «Es más fácil así», concordó Hilario. «Cuando decidí darte esta tierra como pago, yo...» Gonzalo se detuvo. Respiró. Sabía del pozo, pero también sabía que esta tierra tenía una deuda, y pensé que si se la daba a alguien que lo mereciera, tal vez parte de eso se resolvería por sí solo. Hilario lo miró por un momento largo. «¿Sabías que iba a descubrirlo?» Gonzalo no respondió de inmediato, pero la respuesta estaba en el silencio. «Sabías que no me iba a conformar con la oferta de compra. Me conoces desde hace 43 años, Gonzalo. Te conozco. Entonces, ¿por qué mandaste a Santiago con esa propuesta?» «Porque mis hijos me lo pidieron. Cuando se enteraron de que te estabas quedando con la tierra, entraron en pánico. Querían resolverlo rápido, pero yo lo dejé pasar. No los detuve como debía». Hilario se quedó quieto por un rato. El sol había subido y el calor comenzaba a apretar. Al fondo, Marisol había salido de la lona y observaba todo sin acercarse. «¿Qué quieres, Gonzalo?» «Nada. Vine a decirte que ya no voy a estorbar. Los abogados de mis hijos van a dar marcha atrás. Deja que el licenciado Arturo Vaca trabaje. Si los Casas tienen derecho a una indemnización, pues que la tengan. Mi padre creó esta deuda. Ya es hora de pagarla». Hilario se quedó mirando al antiguo patrón por un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. «Decir eso te costó algo». «Me costó mucho», dijo Gonzalo simplemente. Los dos se quedaron en silencio.
El viento pasaba seco entre ellos, levantando polvo fino. Por fin, Hilario extendió la mano. Gonzalo se la estrechó. No era perdón completo, no era olvido. Era un ajuste de cuentas. Un punto final en un capítulo demasiado largo. Gonzalo volvió al coche y se fue. Hilario se quedó viendo el coche alejarse. Marisol llegó a su lado. ¿Qué quería? Pagar una deuda antigua. Ella puso la mano en el brazo de su padre. Los dos se quedaron allí, quietos, con el sol pegando fuerte y el pozo cubierto por la tabla al fondo. En los meses siguientes, las cosas se fueron resolviendo con la lentitud que impone la burocracia, pero se fueron resolviendo. El licenciado Arturo Vaca llevó el proceso con cuidado. El análisis grafológico de los documentos confirmó la divergencia en las firmas del documento de transferencia original. Eso abrió el camino para el reconocimiento formal de que la transacción había sido irregular. Jimena recibió una compensación por la familia Casas. No era la tierra, era el reconocimiento. Y para ella, eso era lo que importaba. Hilario logró regularizar definitivamente la posesión del terreno, con el pozo registrado como parte integrante de la propiedad. Javier lo ayudó a entender los trámites, y cuando todo se concluyó, el viejo sostuvo el nuevo documento en las manos por un largo rato. Era diferente de la escritura de propiedad amarillenta que Gonzalo había entregado con la sonrisa difícil de descifrar. Ese documento nuevo tenía el nombre de Hilario de forma clara, reconocida, sin ninguna sombra de deuda ni de trampa. Con el agua del pozo, Hilario empezó despacio. Javier y Marisol ayudaron a construir un primer cuarto de adobe, sencillo pero firme. Teodoro se quedó cerca, negándose a irse mientras la casa no tuviera al menos un techo de verdad. «No te dejo aquí debajo de una lona», dijo Teodoro, en un día de calor imposible mientras ayudaba a levantar una pared. «¿No tienes nada mejor que hacer?» «No, no tengo. Soy viejo y terco igual que tú». Hilario se rió. Era una risa baja, del tipo que viene de un lugar profundo, donde las cosas buenas se guardan para los momentos en que uno más las necesita. Con el agua disponible fue posible iniciar un huerto experimental. Teodoro recordó que había trabajado en una hacienda con riego por goteo décadas atrás. Javier investigó materiales sencillos y de bajo costo. Marisol trajo plantones en uno de los viajes que hizo a la Ciudad de México. Las primeras semanas fueron difíciles. El suelo era seco y resistente. Pero el agua del pozo era buena, y con paciencia los primeros brotes aparecieron. Pequeños, frágiles, pero vivos. Marisol apareció un día con un esqueje de una planta que el abuelo cultivaba. No recordaba exactamente el nombre, pero recordaba el olor. Era una hierba medicinal que el viejo Faustino plantaba en el fondo de la casa antes de que todo se acabara. Ella le entregó el esqueje a Hilario sin mucha ceremonia. «Para que vaya junto con lo demás», dijo ella. Hilario tomó el esqueje y lo plantó esa tarde con sus propias manos, con cuidado, y se quedó de rodillas en la tierra dura por un momento, no rezando, solo sintiendo el suelo, sintiendo que aquello era suyo, que había costado mucho, pero que era real. Teodoro, que había visto todo desde lejos, fue llegando despacio con 2 vasos de agua del pozo. «Va a crecer», dijo el viejo amigo. «Va a crecer», asintió Hilario. Los hijos de Gonzalo, después del retroceso del padre, se quedaron callados por un tiempo, pero eventualmente uno de ellos, el más joven, llamado Pascual, apareció en el terreno sin aviso. No vino con abogado ni con propuesta, vino con expresión de quien no sabía bien por qué había ido. Hilario lo recibió sin prisa. Pascual era un hombre de unos 40 años, parecido al padre, pero con menos peso en los ojos. Miró alrededor con una expresión que Hilario interpretó como incomodidad. «Mi padre cambió después de que vino aquí a hablar con usted», dijo Pascual. «¿Cambió cómo?» «Más callado, más... no sé, como si hubiera dejado ir algo». Hilario asintió. «A veces así funciona». Pascual se quedó mirando el cajón de siembra con los primeros brotes. «¿Esto va a funcionar aquí? Este suelo es duro. El agua es buena. Donde hay agua buena, la tierra responde». El muchacho se quedó un rato más, sin decir mucho.
Antes de irse, preguntó si podría volver algún día para ver cómo iba creciendo. Hilario dijo que sí, y Pascual se fue. Hilario no sabía si volvería, pero la pregunta se había hecho, y eso ya era algo. En los meses siguientes el cajón de siembra creció. La casa ganó un cuarto más. Teodoro terminó construyendo una especie de jacal al lado, pequeño pero con techo y pared. Dijo que era provisional, pero lo provisional se fue quedando. Marisol venía cada mes con los niños. Los nietos de Hilario corrían por el terreno que había sido destruido y ahora empezaba a tener vida. Ellos no sabían la historia que había costado todo aquello, pero había tiempo para contarla. Una tarde de sábado, Hilario estaba sentado en el porche de la nueva casa, que aún no tenía puerta, cuando Marisol apareció con doña Enriqueta. La vieja de 76 años bajó del coche con dificultad, pero con dignidad. Se quedó mirando el terreno por un tiempo, el cajón de siembra, la casa en construcción, el pozo tapado pero funcionando. «Dios mío», dijo ella, en voz baja. «¿Qué pasa, Enriqueta?», preguntó Hilario. «Yo vi este terreno quemado. Vi el humo de aquella construcción. Creí que nunca iban a poder hacer nada aquí. Era lo que parecían querer que pasara». La vieja lo miró con los ojos brillando. «El Faustino se iba a alegrar», dijo ella. Hilario no respondió, pero miró el esqueje del abuelo de Marisol, que había crecido y ya mostraba las primeras hojas con un olor fuerte en el aire seco. Había algo en aquello que era más grande de lo que lograba nombrar. Era como si aquella tierra hubiera esperado. Esperado a que alguien viniera que no se rindiera. Y él había venido, sin saber que estaba siendo puesto en ese lugar por razones más grandes que un simple pago. Pero se había quedado, y la tierra había respondido. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntenos qué le pareció. ¿Cree que Hilario hizo bien en no vender la tierra? Cuéntenos en los comentarios, deje su like y suscríbase al canal para no perderse las próximas historias. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando.